اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En esta parte de las clases voy a comenzar a hablar un poco acerca de esta división que tenemos en la historia del Islam entre Meca y Medina, ya que nos vamos acercando, al finalizar la primera etapa de Meca, a la migración del profeta y el traslado del Islam y los musulmanes hacia Medina, y la institución de una nueva dimensión del Islam, que es la dimensión gubernamental, la dimensión social y política, la dimensión que tiene que ver con esta construcción de una comunidad islámica y una sociedad bajo las normas del Islam. Con respecto al tema de la Meca, que es la primera etapa de la historia del Islam, hay ciertas características que tiene la difusión del Islam en esta época. Hay ciertas cualidades que el profeta promueve en esta etapa como parte de la invitación al Islam, ciertas cualidades de la invitación, ¿no?, que son interesantes tenerlas en cuenta porque de alguna manera nos permite tener un análisis correcto de las cosas al momento de querer comparar entre estas dos etapas, la etapa de la Meca y de Medina. Nosotros, para tener una comparación correcta, debemos ser objetivos al ver los dos tipos de sociedades. En Meca, digamos, la primera etapa no es más que una etapa transitoria, en donde generalmente salimos de una sociedad totalmente salvaje en muchos sentidos. Ya lo habíamos explicado cuando estuvimos hablando de la Arabia preislámica y de la situación social y cultural de la Arabia preislámica. Esa sociedad va a comenzar a transformarse con la venida del Islam y van a haber ciertos cambios culturales en todo sentido, morales, espirituales, que el profeta va a ir desarrollando poco a poco y que va a culminar después con la sociedad monoteísta y religiosa o creyente de Medina, ya más organizada, ordenada, bajo un gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en materia de leyes no existían aún leyes gubernamentales o leyes que tienen que ver con la dimensión social, política, económica de una forma tan clara como aparece después en Medina. Las primeras aleyas que descendían al profeta en la época de Meca eran aleyas que simplemente tocaban temas muy simples, aunque de mucha importancia, como el tema del monoteísmo, por ejemplo. Sobre el monoteísmo, por ejemplo, existen todas estas suras y aleyas que hablan del tipo de creación de Dios como creador, de Dios como Señor del universo, y todas esas características que hablan del conocimiento de Dios, de la vida de Dios, de la voluntad de Dios, de la forma en que Dios puede percibir y conocer la realidad. ¿Por qué? Porque venían de una creencia en dioses inertes, en dioses que no tenían ningún tipo de vida, ni percepción, ni ningún tipo de desarrollo, ni ningún tipo de perfección. Entonces, el transitar por este camino de la espiritualidad, de aquella espiritualidad basada en la idolatría, hacia una espiritualidad basada en la creencia en un solo Dios, necesita de este tipo de formación de cultura. Entonces, todas estas suras y aleyas, que fueron unos 82 capítulos que descienden en Meca, y que después, bueno, los mismos compañeros del profeta hablaban de cómo descendía una aleya y cómo, digamos, cada sura era separada y dividida por Bismillahir Rahmanir Rahim, y la forma en que, digamos, fueron reuniendo el Corán. Todo eso habla que las características de la invitación a la gente era algo que estaba más relacionado con la creencia que con la práctica. Por eso hay muchas aleyas que hablan, por ejemplo, sobre la profecía, la historia de los profetas, todas esas capítulos que hablan generalmente sobre el tema de los profetas, de la profecía general, de la profecía particular del profeta Muhammad, y todas esas cuestiones que están muy relacionadas a la creencia, como por ejemplo el tema de el más allá, la vida después de la muerte, la definición de la muerte y lo que viene en la tumba. Todo eso son temas que fueron parte de las características y las cualidades de esta invitación del profeta
a la gente en Meca. Por ejemplo, tenemos algunas narraciones que hablan de la sura El Coágulo, que fue la primera sura que descendió al profeta cuando dice Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lee en el nombre de tu Señor que todo lo creó. O por ejemplo Nun wal Qalam, la letra Nun para comenzar una leya, wal Qalam jura por el cálamo, por el lápiz, digamos, wama yasturun, y por lo que escriben. O por ejemplo wadduha, por la mañana, o ya ayyuhal muzammil, o ya ayyuhal muddathir. En fin, estas aleyas que aparecen en el Corán, de hecho, como aleyas pequeñas, capítulos pequeños, están al final del Corán y que hablan de temas muy simples, donde invitan a la reflexión, invitan a pensar en el más allá, invitan a conocer a Dios tal cual es, invitan, digamos, a dar una nueva definición de vida y muerte, en fin. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento y con la transformación paulatina de esa cultura, de ese pensamiento, de esa forma de creencia que tenían los mequinenses de aquel momento. Especialmente entre los primeros musulmanes que todavía eran simples, todavía no tenían ni la experiencia ni el conocimiento acumulado de las generaciones que van a venir después, a partir de la de Medina en adelante, por ejemplo. Entonces, esa etapa histórica requería y necesitaba una serie de cualidades que estén conformes con las características de su tiempo. Y eso es lo que queríamos decir justamente con esta división entre Meca y Medina. En Medina, por ejemplo, cuando ya el Islam va a estar en primer lugar fortalecido, ya en Medina se van a dar cuestiones que tienen que ver con la lucha, por ejemplo, con la guerra, con la defensa, que tienen que ver con el orden social. Por ejemplo, a nivel social, si bien en Meca y en Medina se hablaba de los pobres, se hablaba de los ricos, se hablaba de la justicia, de la injusticia, de la opresión, ya en Medina directamente se da una estructura social y política como para poder enfrentarse a los poderosos opresores, para poder enfrentarse a los tiranos, tiranos en el sentido interno, no de tiranía, porque no había gobierno, digamos, más allá de la organización que el mismo profeta propuso a través de su gobierno. Entonces, en Medina ya no solo existe una sociedad más elaborada, sino que existe también una estructura mucho más potente, mucho más clara en sus rasgos de gobierno, de normas, de constitución, de seguridad, de sociedad, de defensa, de ejército. Entonces podríamos decir que el punto de distinción entre estas dos etapas es fundamental y es un punto muy muy claro que tiene que ver con una sociedad primitiva de Meca que recién comenzaba con el Islam, que recién comenzaba a cambiar y a transformarse, con una sociedad ya más desarrollada y mucho más preparada para otro tipo de leyes como las leyes económicas, las leyes sociales, las leyes militares y todas aquellas normas que tienen que ver con el orden social. Entonces eso es lo que queríamos decir acerca de la primera etapa, que es la etapa de Meca. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.